Anita, reggaetón, Maluma Rey. Es impresionante eso, cuando uno desarrolla capacidad analítica, uno queda sensible a analizar absolutamente todo y de cualquier cosa determinar estructuras y tal. De hecho es Diógenes de Sinope que dice tiene una frase así que dice cualquier campechano se observa con suficiente detenimiento cualquier cosa puede determinar el orden del mundo. ¿Por qué? Ejemplo, si uno se pone a analizar esta taza, su diseño, la forma en que en este momento yo la estoy utilizando, cómo se dispone en el espacio y tal, uno puede inferir un montón de cosas. Por ejemplo, cómo estoy atravesada yo por la cultura de esta bebida en particular, que hasta el día de hoy, habiendo vivido 7 años fuera de Argentina, no puedo dejar de tomarla. Eso ya es una condición que está sujeta en el objeto y uno puede deducirla en ese sentido, si uno le presta suficiente atención. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos acá es, comúnmente nos ponen dos problemas. ¿Sí? Lo primero que vamos a tratar de hacer es ¿cuál sería la gran diferencia que separa, así como un perro de un gato? ¿Sí? ¿Cuál sería la gran diferencia que serviría para determinar qué cosas tienen que ver con la producción cultural y qué cosas tienen que ver con la producción artística contemporánea? ¿Sí? Cada vez que nosotros decimos arte, nos referimos a arte contemporáneo. Cuando nos referimos a otro arte, le ponemos el adjetivo moderno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Una remera, una polera, un estilema de Van Gogh, ¿sí? Una forma de producción de la imagen que es reconocible y es asimilable con un autor, ¿sí? Y además, o sea, no solamente el de Van Gogh, sino además el de la serie de la televisión, es reconocible. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros interesante en esto? Es el arte contemporáneo desarrolla, prueba formas de utilizar las imágenes, ¿sí? Más allá de lo que para lo que las imágenes fueron producidas. ¿Sí? Ustedes recuerdan el inicio de este procedimiento, que ahora es un procedimiento de la cultura, ¿sí? Una remera como esta la pueden conseguir acá en el Malecón o en alguna tienda cerca, ¿sí? Con este tipo de producción visual comienza o tiene sus primeros antecedentes en la intervención que hace Duchamp de la Mona Lisa o la Gioconda, como quieran, poniéndole bigotes, pero además cambiándole el título, ¿sí? Que es la parte que comúnmente olvidamos, ¿sí? No es solamente la intervención visual, sino el cambio de texto, ¿sí? Esa intervención de Duchamp se llama "Ella tiene el culo caliente", ¿sí? Entonces con eso insinúa la razón de la sonrisa. Este objeto es un objeto de la cultura, ¿sí? Que está tomando un tipo de producción visual, la de Van Gogh, y otro tipo de producción visual, la del mainstream televisivo, y los está mezclando de manera que ambos sean reconocibles por separado, pero se afecten mutuamente. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en esta imagen. ¿Por qué es reconocible? O sea, porque nosotros entendemos lo que está diciendo esta imagen. Porque hemos visto televisión casi toda la vida. O sea, yo que soy más viejo, recuerdo el tiempo en que la televisión comenzaba y terminaba. La televisión comenzaba a 7 de la mañana y 12 de la noche, de repente se apagaba. Ahora nosotros tenemos la constatación de que aunque apaguemos el aparato de televisión, la televisión sigue existiendo. Y esto es hermoso, porque ya había sido descrito por Guy Debord en la sociedad de espectáculo antes de que ocurriera el fenómeno. En la sociedad de espectáculo él dice, va a llegar un momento, en la primera parte, que es la parte analítica, no la parte moral, que es la que viene después, la propositiva o moral,
En la parte analítica él dice, va a llegar un momento en que el contenido va a tener menos relevancia que la continuidad de la comunicación. Eso lo dice en 1968, y eso empezó a ocurrir a mediados de los 80, en Francia, en Estados Unidos, y después se extendió. Cuando nosotros analizamos este tipo de imágenes, lo que vemos es la explicitación total de cómo el sentido común organiza al mundo y cómo ese sentido común nos permite tomar decisiones rápidas, prácticas, sobre lo que vemos y sobre lo que queremos hacer. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle ¿cuál es el mejor pintor del mundo? Muy probablemente la respuesta va a ser Van Gogh. Y si tú haces una segunda pregunta un poco más maliciosa, ¿sí? ¿Y por qué es el mejor pintor del mundo? La pregunta comúnmente, la respuesta no va a tener que ver con la técnica de la pintura, ni con el tipo de producción de imágenes que Van Gogh produce, sino con la historia trágica de su vida. O sea, tiene más que ver con su relato. ¿Sí? Se cortó una oreja. De hecho, hay un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh. Y que es edulcorado, digamos. La oreja de Van Gogh tiene mayor relevancia para el sentido común sobre el valor de la pintura que las innovaciones que él pudo hacer en la producción de la pintura. Por cierto, me encanta esto porque lo más interesante de Van Gogh es cómo utilizó el uso de la luz en los grabados japoneses y lo integra dentro de la historia de la pintura occidental. ¿Sí? En la pintura de Van Gogh los objetos no reflejan luz, emiten luz. Y eso es un conocimiento que venía del grabado japonés. O sea, para mí esa es la razón de su importancia en la pintura. Pero para el sentido común, la novela trágica tiene más poder, ¿sí? Tiene más peso. ¿Sí? Y eso organiza la posición de ese tipo de pintura en el sentido común, en el gusto de la persona, y lo hace legible y nos enseña a reconocerlo como bello. Igual que lo que nos pasa con esta imagen, que además está recogida de Instagram, como muchas otras imágenes recogidas de Instagram, es cómo esta persona que no pertenece al sistema de arte, o sea, no tiene formación ni especialista, ni tiene pretensiones de artista, sabe utilizar algunos de los procedimientos que fueron instalados en algún momento por el arte contemporáneo, porque decía con Duchamp, o lo que se denominó apropiación, que fue como un estilo de, como entre los 80, Neo Geo, y ahí uno podría como pensar ese periodo de práctica artística. Y cómo lo que esta persona sabe sobre su público, o sea, sobre las personas que van a leer esa imagen, es un montón, porque él sabe que los elementos que está utilizando van a ser reconocibles por las personas que utilizan Instagram. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué los artistas no tienen esta capacidad, o en realidad no deciden utilizar esta capacidad del reconocimiento de los saberes en uso de las personas a las que se dirigen? En ese sentido, a nosotros nos parece bien absurdo cuando los artistas se quejan de que hacen una exposición y a la exposición solamente llegan sus amigos, sus colegas y sus profesores. Y su familia. Y su familia llega, pero su familia no entiende. O sea, su familia no llega por afectividad, no por interés en el conocimiento propuesto por las obras. Y es porque muchas veces los artistas utilizan dentro de sus obras saberes que solamente son propios del campo especialista de arte. En esto, Derrida decía algo bien interesante, que es la mayoría de las personas, por nuestra educación formal y obligatoria, somos educados en leer y escribir. Entonces estamos predispuestos a comprender texto, pero por ejemplo no somos educados para leer imágenes, leer ni producir imágenes, aunque tengamos dispositivos que nos habilitan a producirlas. Entonces, la pretensión
No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, después de estudiar arte y aprender a pintar, cuando uno va a un museo y ve pintura, comprende cuestiones de la factura que no entendía antes de haber aprendido el procedimiento de la pintura. Entonces, en ese sentido, nos preguntamos, y no tenemos un problema con que los artistas refieran al propio campo de conocimiento, o sea, exploren sobre las propias técnicas y sobre las propias procedimientos y herramientas que tiene el campo de arte. Sin embargo, es saber que uno está siendo un poco impermeable en relación Está restringiendo la posibilidad de la relación entre los conocimientos que están dentro del campo y todo lo que está fuera del campo, que siempre es constante. ¿Sí? Por ejemplo, el arte sistema, que es el análisis de las formas de producción de imagen y conceptualización dentro del campo. O sea, se refiere a sí mismo. En ese sentido, uno está restringiendo las lecturas posibles porque solamente está llamando a conocimientos que son propios de los profesionales de arte. En ese sentido, y algo que vamos a hablar durante todo el seminario, no nos parece que sea un problema. De hecho, los médicos y los ingenieros tienen congresos de especialistas donde uno habla cuestiones técnicas que si uno llega, si esto mismo fuera un congreso de médicos y uno llega, no entendería pelota, o sea, no sabría de qué están hablando, y está bien, porque son conocimientos específicos del campo. Pero, ¿qué le pasa recurrentemente a los artistas de que no pueden, de alguna manera, traspasar ese límite de conocimiento y hacer usable las prácticas y las herramientas que el arte contemporáneo tiene o propone? O pasar al siguiente. Kant. Esto es lo que decía Guillermina recién. Mi hermano es ingeniero. Entonces, los chistes de ingenieros son que están dos derivadas tomando un trago y aquí entra un número primo. Y quedamos todos así como... Nosotros no tenemos, o sea, yo, que soy un idiota en esos términos, en los términos de ingeniería, no tengo el conocimiento suficiente para entender cuál es el absurdo que está ocurriendo y que lo hace gracioso. ¿Sí? De la misma manera, si tú le muestras un meme a tus amigos que no son del arte, ¿sí? O sea, a tu abuela. Si le muestras este meme a tu abuela, estás exigiendo un nivel de comprensión que requiere un conocimiento del campo para que sea gracioso. ¿Sí? Una cosa como esta evidencia cuánto sabemos del campo. ¿Sí? Hay cuestiones que tienen que ver con sentido común o conocimiento general, de saber quién es este caballero que está acá. ¿Sí? Entender cuál es lo absurdo de eso. Pero la relación que se establece es una relación específica de conocimiento. ¿Sí? Y a nosotros nos parece gracioso porque demuestra lo absurdo de las relaciones conceptuales entre las cosas. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que Freud decía, la risa es la respuesta humana al terror. ¿Sí? La risa es una forma de sintomatizar el absurdo en el que muchas veces caemos en la construcción discursiva. ¿Sí? O en el que muchas veces caemos cuando realizamos prácticas artísticas. ¿Sí? Esto es otorgarle una beca. Eso es. Eso es. O había otro meme que no me acuerdo, no lo dijimos. Es: te quiero por tu condición de obra de contemporáneo. No eres bella, no eres útil, pero cambias el sentido de mi vida. Eso es hermoso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Establece los límites conceptuales de lo que nosotros comprendemos, pero también de lo que pretendemos comprender. Poníamos la diferencia. ¿Sí? Nosotros decíamos, son campos de conocimiento que están vinculados, pero que están construidos sobre estructuraciones del conocimiento que son diferentes.
El arte moderno basado sobre belleza, verdad y trascendencia. ¿Sí? Y como una forma de ejercicio e instalación de un tipo de poder específico. ¿Sí? El poder de la burguesía, una estructura jerárquica, qué sé yo, qué sé yo. En cambio, del arte contemporáneo nosotros no podemos decir nada de eso. La mayor parte del arte contemporáneo no es ni cerca de ser bello. ¿Sí? O sea, la belleza es irrelevante, en tanto que puede estar o no estar. La verdad es irrelevante, puede estar o no estar. Y la trascendencia, esa capacidad de otorgarle a un objeto un lugar de permanencia en el mundo, de valor permanente en el mundo, que sería la trascendencia, se convierte en una capacidad de darle recurrencia. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos preguntamos sobre economía en arte, aparece una banana de Warhol. ¿Viste? Cada vez que alguien dice X, Dios mata a un gatito. Es decir, cada vez que nosotros nos preguntamos por mercado de arte, aparece Warhol. ¿Sí? Ese valor no está construido a través de trascendencia, está construido a través de recurrencia. ¿Sí? Lo que nosotros vemos acá es la constatación de que la asignación de fondos, Putin diciendo, dale una beca, ¿sí? Es tan absurdo el orden de los signos de ver un caballo metido dentro de una piscina que inevitablemente es arte contemporáneo. Sospechosamente, aparece como un fenómeno de una su condición de su condición de absurdo es tan grande que merece ser premiado. Igual, una cosa que sí deja en evidencia este meme, por ejemplo en relación al anterior y al que vamos a ver después, es hay una serie de reglas que son las que establecen la posibilidad del valor de lo artístico. En el caso del meme, sí, no hay condiciones del arte moderno, como decía Jorge, trascendencia, belleza o verdad, bondad también es una condición del arte moderno. Díganme cómo se define eso. Sin embargo, hay algo que sí es evidente. Si bien Putin no es autoridad de arte contemporáneo, es autoridad. Entonces, nuestro campo de conocimiento, y esta es una conceptualización de Pierre Bourdieu, que es sociólogo francés, que escribe un libro que está bastante bueno, que se llama Las reglas del arte, que si ustedes lo leen van a tener ganas de abandonar el arte. Le ponen esa paradoja. Nosotros siempre lo recomendamos para eliminar la competencia. Entonces, lo que él define, cuando habla no solamente del campo del conocimiento del arte, él se especifica en la literatura, pero puede ser posible de ser visible en otras formas de arte. Habla del campo del conocimiento de la ciencia, de la física, o sea, son como espacios de albergación y de tráfico, uno podría pensar, de ciertas formas de conocimiento, siempre establecen una autoridad que esta autoridad, bajo la redundancia, está establecida por una recurrencia del acuerdo. O sea, todos nosotros aquí estamos pensando sobre esta propuesta conceptual. Si todos aquí estamos de acuerdo sobre que esto es posible o es verificable, entonces somos un montón de profesionales que estamos validando, no diciendo que es verdadero, estamos diciendo que es válido esta propuesta conceptual. De esa manera funcionan los campos de conocimiento. ¿Cómo se reconoce la autoridad dentro de un campo? Quien más recurrentemente se ha sostenido como valioso. El caso de arte contemporáneo funciona de esa manera. No tiene que ver como el arte moderno, que la autoridad era intrínseca, era dada, como la del rey, como la del burgués, por su dinero o por el clero, sino que lo que tiene de ventajoso nuestro momento y el sistema y el campo de conocimiento de arte es que cualquier persona puede tener acceso a la autoridad, o sea, la autoridad se encuentra democratizada. Puede producir autoridad. ¿Sí?
Entonces, aquí hay un cambio que es para nosotros súper interesante y que diferencia el arte moderno del arte contemporáneo y el arte moderno. Está basado en general en dos ideas, ¿sí? Por un lado, toda relación es una relación de poder y nosotros favorecemos las relaciones de poder que son consensuadas, ¿sí? No las que están basadas en violencia, por un lado. Y por otro lado, las relaciones de poder construyen a la autoridad en términos no del ejercicio del poder, sino del reconocimiento de lo ejercido, ¿sí? De la capacidad. ¿Sí? Si tú ves a una persona haciendo buen montaje, ¿sí? El título sirve, ¿sí? El título señala que esta persona en algún momento demostró su capacidad, pero la exhibición de la capacidad es lo que lo constituye en autoridad. ¿Sí? Esto no solamente referido al sistema de arte contemporáneo. Lacan tiene una frase que a mí me parece resumen esa frase que va al bronce, que dice, autoridad tiene al que le reconocemos autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis de este meme, no solamente establecimos el primer rango, se entiende si hemos sido partícipes de un campo de conocimiento, sino que además los tipos de relaciones de orden simbólico que están ocurriendo en esto están mostrando cómo se estructuró el campo de conocimiento, cómo se estructuró el sistema. ¿Sí? ¿Quién está capacitado para financiar el arte contemporáneo hasta este nivel de absurdo? El que fue capaz de construir esa autoridad, pero además el que fue capaz de conseguir que los demás validen su autoridad. Y ahí es donde está para nosotros la vuelta. ¿Viste? A nosotros nos encanta pensar como si esto fuera una novela policíaca, pero ¿viste? Como esas novelas policíacas, novelas negras francesas. Así es como cuando va todo muy mal, aparece la solución. Cuando va todo muy mal, Guille siempre insiste, pensar es triste. Y además de triste, es segregante. Y justo en ese momento donde uno ya está decidiendo si tirarse al río o colgarse, es cuando, en este momento, cuando tú dices, la autoridad está consensuada y está construida en la capacidad de ser reconocido como autoridad, tú habilitas una libertad. Es la capacidad de decidir a quién le otorgamos esa autoridad. ¿Sí? El arte contemporáneo, como estructura, como campo, refiriéndose a sí misma, construye conocimientos que habilitan libertades. ¿Sí? Para el campo, pero también en relación a los otros campos con los que se relacionan. ¿Está bien hasta ahí? ¿O es muy esperanzador para esta hora de la tarde? No, ya podemos bajar así. Ahora viene la depresión. No, podemos seguir al siguiente imagen. Bueno, esto un poco para reafirmar lo que ya dijimos antes. Si a ustedes les da gracia es porque saben qué material de trabajo de esta forma. De nuevo, si uno le muestra este meme a su familia, a su abuelita o a los niños, Muy bueno. no, ellos están exentos de los conocimientos necesarios para que esto sea gracioso. Me parecía significativo. Y para que sea significativo. Entonces algo que no... Además que las performances son materias primas, son asquerosas. Primero trabajan con el cuerpo, qué asco. Y además con el cuerpo desnudo, doble asco. Y peor, con sangre y fluidos y toda esa cuestión. Entonces es obvio que, o sea, uno tiene que tomar precauciones con los performances. Nosotros con este meme también explicitamos cuál es, en términos de Bourdieu, el límite del campo de conocimiento. Me imagino que ustedes, si algunos de ustedes son artistas o curadores, habrán hecho una inauguración, una exposición, y habrán invitado a su familia, y su familia habrá ido con toda la buena intención, porque creen que ustedes son maravillosos y tal,
y lo siguen a todas las cosas que hacen, pero quedan en esta situación de no saber muy bien qué hacer porque uno está trabajando, uno está estableciendo relaciones, está tomando no suficiente alcohol para no estar tan borracho como para poder seguir negociando el próximo trabajo y tal. Entonces la familia queda ahí muy bien, no sabe muy bien qué hacer hasta que termina la inauguración y uno se va a comer y después vuelve a casa. Cuando uno vuelve a casa, uno deja de ser artista y deja de estar en ese lugar de privilegio y de situación de trabajo y vuelve a ser hijo, madre, novio, novia. Ahí es cuando el campo de conocimiento desaparece, porque sus reglas ya no están siendo implementadas. O sea, nosotros somos simultáneamente trabajadores de arte, ciudadanos, familiares y tal. Entonces, los tipos de relaciones que establecemos entre el conocimiento que somos capaces de demostrar, ¿sí?, la capacidad que somos capaces de demostrar, está ocurriendo en diferentes campos de significación simultáneamente. ¿Sí? En el de la familia es precioso, porque de hecho el amor familiar es la ausencia de criterio. O sea, tu hijo siempre es bello. Puede ser un sapo horrible, pero el amor elimina el criterio, perfecto. En cambio, en el trabajo de arte no. ¿Sí? O el objeto se sostiene por sí mismo, o está bien conceptualizado, o está bien mentido, o no está funcionando. ¿Sí? Porque nosotros desarrollamos un juego de criterios de valor que nos permite entender de qué manera nos vamos a relacionar con esos objetos. Uno podría decir, la curaduría se trata de dos cosas: de establecer órdenes de valor entre los objetos de arte, o sea, de cómo se afectan entre ellos objetos que por sí mismos ya fueron reconocidos como valiosos. O sea, esta pintura de tal, más esta escultura de tal, más esto. Objetos que individualmente fueron planteados como valiosos, se organizan en, por decirlo así, una gramática del valor. O sea, la curaduría tiene una narrativa, ¿sí?, que argumenta las relaciones de valor entre eso. Y eso puede ser, como hablábamos ayer, temporal, o sea, histórico, pintores de paisaje, o mejor, artistas mujeres del Valle de X. ¿Ah? Eso establece ciertos tipos de restricciones. En tal tiempo, tal tipo de producción y tal. Y se le da consistencia argumentativa a la suma de esos valores. ¿Ah? Si el curador hace un mal trabajo, la frase está mal redactada y el valor, y el valor no ocurre. ¿Sí? Pero una vez que se hace ese planteamiento, esa argumentación de un valor conjunto entre obras que ya fueron consideradas valiosas, hay una forma de negociación entre los intereses de los productores. Cada artista piensa que su obra es su obrijo. Están gatijos, perrijos y obrijos. Entonces, el artista, cuando está viendo su propia obra, el amor le hace perder el criterio. Y cuando negocia con el curador o negocia con la institución, el murciélago es el más lindo del mundo. Ese murciélago hijo tuyo es de la vida. Entonces negocia entre los intereses particulares de los artistas, de los mismos curadores, ¿sí?, de los funcionarios de la institución, con los intereses generales, los intereses de la institución, o los intereses de la política pública que lo financia, o los intereses de la sociedad, ¿sí?, del periódico, como voz de representación del sentido común. Entonces tú escribes una frase o una argumentación de valor que suma los valores, pero además negocias esa presentación entre intereses individuales, que son diferentes, o pueden estar en conflicto, con intereses generales, institucionales, sociales. ¿Sí? Habiendo argumentado que existe un campo de conocimiento, Existe el arte contemporáneo, ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? Tenemos una fuerte creencia en que eso existe y debe ser defendido y argumentado. Bien. Después, creo que no sé si alcanzamos en el transcurso de la tarde de hoy o haremos sobre eso mañana. Vamos a explicitar cómo este sistema de arte
que es un sistema general de signos, se localiza y se especifica según región. O sea, la manera en que funciona la escena local de arte de Guayaquil remite algunas cuestiones de sistema de arte, pero tiene algunas particularidades que tienen que ver con órdenes locales, o sea, con cuestiones de la cultura local. Podemos conversar sobre eso cuando hablemos de escena local. Lo que sí queremos hacer, pasar ahora a comentar esta diferencia que nosotros hacemos muy insistente sobre arte y cultura, para tratar de entender las especificidades de cada una de esas prácticas y sus modos de acción, y teniendo en cuenta que existe un campo de conocimiento de arte. El campo de conocimiento de arte está inserto en la cultura, entonces entender que hay ciertas formas protocolares, argumentales y formales que ya son parte de un orden naturalizado de todo aquel que desea participar dentro del sistema de arte. Dicho de otro modo, no hay nada fuera de la cultura, no hay nada fuera del sistema. ¿Sí? Si ustedes lo quieren ver en términos conceptuales, por ejemplo, Wittgenstein, o algún muñeco así, dice todo lo que sabemos de la realidad está en el lenguaje. El límite de nuestro lenguaje es el límite del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema con un objeto cultural, ¿sí?, no lo sabemos leer, o no sabemos estructurarlo como lenguaje, ese objeto está fuera del mundo. Para mí ese es el principal problema con el reggaetón. Es delicioso, pero ocupa muy pocas palabras. Entonces su limitación del mundo, o sea, el tamaño de su mundo está restringido. Todo lo demás está muy bien, frotarse, sí. De la misma manera, nosotros podemos decir que el límite del mundo es la capacidad o la curiosidad que nosotros tenemos para entender su funcionamiento. ¿Sí? Yo discutía con mi hijo hace unos años atrás y él decía, no me gusta leer. Obvio, es un niño. Y yo decía, tramposamente le decía, es que todavía no has encontrado el libro que te guste leer. Y como él no es estúpido, me dice, eso es una trampa. Porque me estás haciendo leer con la esperanza de encontrar el libro que me gusta. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en las cuestiones de conceptualización o de investigación del arte contemporáneo, es posible que se dé una figura de hallazgo y producción simultáneamente. Cuando nosotros estamos frente a un objeto de arte contemporáneo, el mundo aparece de una manera imprevista, porque fuerza a nuestro lenguaje. ¿Sí? Pero por otro lado, cuando nosotros tratamos de entender el mundo en términos de arte contemporáneo, reconocemos las cosas como existentes a la vez que las estamos produciendo. ¿Sí? Este es un problema súper interesante, por ejemplo, en la poesía. ¿Sí? En el arte contemporáneo nos involucra, para mi gusto, más políticamente, pero por ejemplo en la poesía, los modos de construir, las formas de hablar, espantan el mundo. ¿Sí? No sé si conocen Vicente Huidobro, la poesía surrealista y ese tipo. El balbuceo, hay otro que es muy lindo. En Finnegan's Wake, de James Joyce, entra un tipo a una escena que es maravillosa. Me encanta a mí, no sé si entra un tipo, está el protagonista dentro del bar, y entra un tipo borracho cantando en irlandés una canción folclórica. No se entiende una mierda lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces lo que hace en esa página Joyce es decir, los límites del lenguaje no son significar, no actúan racionalmente, sino que se producen en todos esos términos a la vez. Un orden de identidad, un orden descriptivo, un orden emocional, y así. ¿Sí?
Para nosotros, lo que ocurre con el arte contemporáneo tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Producción de valor, producción de capacidad, producción de lenguaje, ¿sí? Para hablar de los mundos que están ocurriendo pero que no podemos relatar. Pero también producción de comprender la complejidad de lo que nos está pasando. Solo para terminar antes de seguir, hay una frase que me encanta. Los tontos son más felices. Sí. Porque todavía no encuentro ningún tonto que se asuma a sí mismo feliz. Los tontos no tienen lenguaje suficiente para instalar el trauma. ¿Sí? La felicidad se trata de no tener lenguaje. ¿Sí? Todos los demás tenemos memoria, y esa memoria está estructurada como lenguaje. Para nosotros el problema que está detrás del arte contemporáneo es ese. Es ¿a qué podemos referirnos? ¿Cómo se constituyen las cosas cuando nos acercamos a ellas? ¿Cómo las utilizamos y cómo somos afectados, individual y colectivamente, con esta producción? Me voy a colgar de tu... Sí, vale. No, me voy a colgar sobre tu frase de la felicidad para hacer otra propuesta de definición o algo así. El otro día conversando con una performer argentina sobre este problema, Natacha Olegowski, sí, llegamos a la siguiente idea. En realidad, sí, o sea, si las personas tontas no tendrían lenguaje para describir su felicidad, entonces... No, su dolor. Su dolor. Perdón, su dolor, su tristeza. Entonces, ¿qué le pasa a las personas que sí saben, que sí son capaces de describir lo que les pasa? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido felices. Entonces nosotros tratamos de pensar cómo eso no es una cuestión estándar o homogénea, como muchas veces se pretende, y no tiene que ver directamente con los objetos, con las personas con las que nos relacionamos y tal, sino es la relación entre lo que tú deseas y el orden que te está administrando. Cuando tú deseas algo que no corresponde al tipo de vida que tienes, o sea, como la cultura está atravesándote, sientes insatisfacción. Hasta que un mecanismo que sí es de lo que sí es capaz el arte contemporáneo es de darle a la cultura otro orden. Nosotros hablamos ayer de esa capacidad de perversión, de proponer otra versión. A través del arte contemporáneo uno puede establecer un orden que le permita, que te permita satisfacer tu deseo. El arte contemporáneo te puede hacer feliz. Sí, a veces. Justo hoy día en la mañana encontré una frase que era demasiado buena. Cuando estás contento, disfrutas la música. Cuando estás triste, entiendes la letra. Lo encuentro maravilloso. ¿Sí? Los modos en que nosotros nos sincronizamos con el mundo tienen que ver con la forma en que lo accedemos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tipo de relación? Esa relación está enfatizada por nuestros órdenes emocionales, pero está mediada por nuestros órdenes racionales. Vale, aquí no parezca clase de filosofía. Okay. Hemos dicho ya, por pasar a la siguiente, que el arte contemporáneo tiene la capacidad de actualizar, auditar, exhibir el orden de la cultura, y a través de ese procedimiento, de esa capacidad, es capaz de ofrecer a las personas la posibilidad de establecer otros órdenes. Para seguir sobre esa línea, vamos a explicitar de qué se trata la cultura, que es algo de lo que estuvimos ya hablando ayer. Y de nuevo, estas no son conceptualizaciones nuestras, viene de antropología, Clifford Geertz, teoría de género de Judith Butler. Hay otro señor ruso, que en este momento no recuerdo su nombre, que habla sobre teatralidad. Y también nos gusta la teoría de la performance de Diana Taylor, que es una mexicana canadiense. Si les interesa esta bibliografía, les podemos pasar los datos. Bien.
Entonces, así como en términos muy generales, la cultura se manifiesta como un sistema general de signos. Cuando yo digo arte, o cuando digo padre, cuando digo madre, a todos se nos refiere una idea. O sea, todos tenemos algún tipo de relación con un signo que se manifiesta de manera general. Con una imagen y con un orden. No es un orden, o un discurso o una forma de comportamiento. Sin embargo, cuando... ahí podemos hablar sobre eso. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que la idea que cada uno tiene de padre, incluso que cada región, que cada territorio tiene su padre, madre, etc., se especifica en un orden simbólico local. O sea, tiene ciertas particularidades según cada región. A mí me gustaba traer, esto lo hablé en Quito también, estuvimos participando del encuentro al Zurich, que lo súper recomendamos, de arte y comunidad, en Quito, y decíamos, para explicar esto, traíamos un ejemplo que ahora está muy en polémica aquí en Ecuador, que es el matrimonio igualitario. Nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? O sea, yo soy argentina, o nací en Argentina, Jorge que nació en Chile, en este momento vivimos en Brasil. Argentina, en Chile, en Argentina y en Brasil hay matrimonio igualitario, en Chile hay acuerdo de vida en pareja, en Ecuador ahora hay matrimonio igualitario. Cuando uno habla de matrimonio igualitario, todos tenemos medianamente una idea sobre lo que se trata, o sea, responde a este sistema general de signos. Pero ¿qué pasa cuando esa misma cuestión legal se especifica simbólicamente de manera local? Eso nos llamaba mucho la atención y lo conversamos anoche en la cena, de la manera en que se argumenta en Ecuador y en México, que son sociedades donde la impronta de la Iglesia Católica es muy fuerte, sobre la posibilidad del matrimonio igualitario. Leía el otro día en el CAC, había una exposición sobre archivos LGTB, y en uno decía esta frase que para ustedes debe resonar muy común: en la Biblia en ningún momento se habla de homosexualidad, entonces Dios no se ha pronunciado sobre esto. Y de esa manera se argumenta la posibilidad del matrimonio igualitario. Sin embargo, en Argentina y en Brasil es un problema de derechos civiles, nadie lo argumenta desde la crítica. No tiene una argumentación teológica, tiene una argumentación de derechos civiles. Entonces, en ese sentido es la manera en que se manifiesta la cultura en una región va a ser capaz de describir un signo general según un orden simbólico local. Quiero hacer un pequeño paréntesis que sabe de eso. Es que la argumentación de ese orden, perdón, la forma de enfrentar ese orden de argumentación es usándolo de la misma manera. O sea, en la Biblia no se toma posición sobre la homosexualidad, pero sí se toma posición sobre el incesto, el asesinato y la violación. Job 2:10. Si acepto de Dios el bien, ¿por qué no acepto de Dios el mal? O las múltiples escenas donde las hijas violan al padre para continuar la tribu, por ejemplo. Entonces, si seguimos esa argumentación teológica para inhabilitar el matrimonio igualitario, tendríamos que usar esa argumentación para habilitar el incesto, la violación y el asesinato. Y la esclavitud. Y la esclavitud, por ejemplo, y así. Entonces, ¿cuál es el problema para nosotros? Que tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con esto que yo hablaba de la libertad. ¿Qué nos estamos preguntando? La forma en que se construyen las argumentaciones, no las decisiones que se toman. Hablábamos el otro día en Quito. Las creencias hay que respetarlas, principalmente porque son inargumentables. Pero las dinámicas son las que nosotros somos capaces de revisar. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una argumentación teológica, o alguien propone el valor desde una argumentación teológica, tiene que asumir las consecuencias de continuar con esa argumentación.
¿sí? Cuando lo hacemos en términos de derechos civiles, construyes otra cosa. ¿Sí? Construyes ciudadanos, construyes dinámicas sociales, ¿sí? Que era un poco lo que hablábamos ayer cuando intentamos llegar al problema de procesos sociales. ¿Sí? Ayer brevemente también explicitamos cómo es que se instalan los órdenes culturales. No sé si estuvieron todos ayer en la charla. Me imagino, por las dudas hacemos como un breve resumen. Y fuimos enfáticos en que los órdenes culturales se instalan a través del disciplinamiento. El disciplinamiento y la reiteración de ciertas formas de verdad que a la larga se vuelven naturales. Sobre eso hablábamos y les preguntábamos ayer por qué ustedes se entienden como ecuatorianos. Porque desde muy temprana infancia, a los 5 o 6 años, fueron levantados a las 7 de la mañana, llevados a una institución fría, puestos con un montón de otras personas en un aula, y se les enseñó sistemáticamente durante 12 años a cantarle a un paño o pedazo de tela que después se iba a convertir en tu identidad nacional. Lo ibas a respetar y hasta ibas a ser capaz de morir por ese pedazo de tela. De esa manera es que se instalan los órdenes culturales a través de educación de la percepción, del disciplinamiento del cuerpo, o sea, de la performatividad, vamos a hablar de eso después, y de la discursividad, la manera de referirse a las cosas, que son, ¿qué es lo que permite este disciplinamiento? Que nosotros podamos vivir juntos. O sea, que nosotros tengamos la confianza de que, si bien aquí somos más de 100 personas, nadie se va a agredir, nadie va a saltar a golpearnos, porque de hecho la cultura establece cuáles van a ser para, nosotros decimos, la seducción es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque uno tiene... Punto con Baudrillard, sí, ya me olvidé, otro francés. Estamos citando mucho francés. La seducción es una forma de violencia, porque para tú explicitarle al otro que tienes interés, tienes que pasar su límite de confort, su límite de espacio personal y tal. Entonces, la cultura establece cuáles son los espacios posibles de excepción para las formas permitidas de violencia que el Estado administra. En este caso, el disciplinamiento del cuerpo en la era escolar, el disciplinamiento en la cárcel, esto es muy Foucault, la cárcel, el manicomio y tal, y el espacio de excepción de la fiesta, donde ahí sí uno podría un poco desbandarse. Es un espacio de transgresión permitida. Exacto. ¿Verdad? Si no me acuerdo, no pasa. Sí. Son múltiples, y era lo que quería decir justo después, son múltiples los modos de que se construye, por ejemplo, la identificación nacional. Me gusta más eso que la palabra identidad. Son múltiples formas que son significativas. ¿Sí? Esa significación está basado en priorizar un valor. ¿Sí? Amar a la tierra, pertenecer a ella, ¿sí? Está en la estructuración de la idea de nación. Ese amar al lugar donde naciste está en la idea que constituye jurídicamente a la nación. Los rituales que vuelven esto verdadero, del que Guillermina solo pone un ejemplo, pero es mucho más amplio, como cantar la bandera, o sea, aprenderse el himno y después cantárselo a un paño. Como yo lo hice en Chile, ella lo hizo en Argentina. Es un ejemplo. Pero para nosotros, ¿por qué ponemos este ejemplo? Es para entender cómo el ritual de uso del lenguaje construye la verdad. ¿Sí? A mí me encanta el ejemplo. Seguramente vieron el Chavo del 8. ¿Sí? Entonces todos sabemos
un ritual de relación a través del lenguaje que ocurre entre los dos loquitos. ¿Se acuerdan? No hay de queso, no más de papa. Dígame, licenciado. Yes. El orden de ese ritual, de la relación que ellos tienen, construye la relación. Demuestra su intensidad. Y además, en nosotros, la reiteración de ese ritual lo constituye en un referente cultural. ¿Sí? Cosa que, por cierto, los mexicanos odian. Porque todo el mundo, al igual que todo el mundo que llega a México, se queda mirando a un mexicano con cara de ¿no hay de queso? Y esperando que el mexicano le conteste, no más de papa. Y de la misma manera, cuando nosotros íbamos con artistas brasileños a trabajar en Lincoln, en Argentina, ayer mencionamos el caso de Flavia Melnick, pero fueron bastantes artistas argentinos, Tomás Klotz, varios. Entonces, lo que estaba esperando la gente de los pueblos estos de Lincoln era que llegara un brasilero. Y de repente llegaba Flavia, que solo nació en Brasil. ¿Por qué? Porque es blanca, rubia, no juega fútbol, ni tiene un sombrero de bananas en la cabeza. ¿Sí? Esa es la estructuración ritual de la verdad. ¿Sí? Y que para nosotros se convierte en un referente cultural que después de eso es exigible. Y ahí es donde está, para mí, donde está el punto de esto que estamos tratando de explicar. Es una cuestión de valor general la nación. ¿Sí? Todos los países consideran que la pertenencia o la identificación con la nación, todos los países, incluso Palestina, por ejemplo, que la identificación con la nación es un valor por sí mismo. Y después desarrollan rituales para la instalación de esa verdad. O sea, se asume como natural. Lo que nosotros tratamos de explicitar con esto es que es una construcción que se establece a lo largo del tiempo, que permite el amor a esta tierra, no a la tierra de al lado, no a Colombia, no a Venezuela, no a Perú. Porque hay una necesidad del Estado... En un degradé de amor. Sí, un degradé de amor puede ser, depende de qué tan familiarizado estás con personas de esas naciones. Pero es lo que el Estado-Nación, a través de este disciplinamiento, consigue que las personas decidan quedarse en un lugar. ¿Eso qué es lo que permite en términos económicos? Permite que las personas entiendan que ese es su lugar de pertenencia, por tanto tienen que hacer aportes a ese lugar, lo que en términos económicos permite que a través del pago de impuestos la nación continúe existiendo. Identitarias tienen que ver con un principio económico que muchas veces es opacado por una romantización moral. Claro. Hay una romantización de la idea de nación que sustenta, pero también opaca el proceso económico que está detrás de la construcción de la verdad. ¿Verdad? No, porque hay una cosa súper interesante en lo que estabas diciendo tú. ¿Qué tierra ama el palestino desplazado? ¿Cuál es la patria de un judío en un campo de concentración? Porque en esos casos, a lo menos en esos dos casos, estamos en el viejo problema de Wittgenstein, ¿sí? El sonido de un árbol que cae en un bosque solitario. ¿Sí? Llegamos al punto donde todo el ritual de instalación de la verdad, ¿sí? Del amor por la patria, se muestra, ¿sí? Hasta dónde podemos, ayer citaban a Silvio Rodríguez, hasta dónde debemos defender las verdades. Sí. El problema del palestino desplazado o la patria del judío en el campo de concentración es el límite de sostenimiento de la verdad. Y tiene que ver directamente con esto, el orden simbólico local. ¿Sí? Hay condiciones, la superposición de una patria sobre otra, como el caso de Israel-Palestina,
o la superposición de un orden represivo sobre un orden de cohesión, como es Alemania nazi y ser judío. Son donde el orden simbólico local pone a prueba la estructuración del orden de la organización general de los signos. Uno podría pensar también, por ejemplo, esto es para explicitar que la cultura no se comporta de manera homogénea, universal y de la misma manera en todas las regiones. Mismo, aún entendiendo el límite de lo ecuatoriano, nosotros decimos que las personas que viven en el límite con la Amazonia o las personas que viven en Loja, por ejemplo, deben tener serios conflictos identitarios porque la cercanía al límite de otro país establece una relación muy cercana a un orden cultural que no es propio, que es la demanda del Estado Nacional a responder por una forma de identidad específica que permite la administración ciudadana. Otro ejemplo, volviendo a la cuestión, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Antes del matrimonio igualitario, donde estaba fuertemente instalada una cultura heterosexual normada, aquellos que no preferían o no se identificaban con esa sexualidad no eran ciudadanos, entonces estaban excluidos de la cultura. Así es. Asumían otras formas culturales que no se manifestaban hegemónicamente. Y a mí lo que me parece más interesante de esto es asumiendo el lado de las personas que no eran reconocidas como entes civiles, como ciudadanos, lograron construir una libertad de acción, probablemente adentro del closet, pero cuando logran salir de él, lo que piden es un contrato que los restrinja. Es sumamente extraño, porque lograste construir una libertad y cuando tienes la libertad, lo que exiges es una limitación de la libertad. Yo tengo una sola explicación por eso: el deseo de ser gobernado. El deseo de pertenencia. El deseo de pertenencia. ¿Sí? Nosotros asumimos restricciones de la libertad para pertenecer. Eso es algo que sí. Vamos a hacer una pausa cortita de 5 minutos, ¿me parece? Y volvemos un ratito. 5 minutos volvemos. Para que nosotros más. El sentido de pertenencia que permite a un grupo estar juntos y supervivir, establece una serie de reglas de convivencia tal para que un grupo persista junto. Siempre se delimita en relación a un otro con lo que no se identifica. Ya hablamos de lo ecuatoriano en relación a lo peruano o lo hetero en relación a lo LGTB, por dar algún ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la organización política ciudadana LGTB? Para ser permitida dentro de la hegemonía del orden cultural de la mayoría de los estados-nación latinoamericanos, es entender su función económica. Cuando se demuestra, los grupos de organización ciudadana LGTB demuestran que ellos son excelentes consumidores, porque no tienen hijos, porque viajan, porque tienen un tipo de gasto y de consumo muy diferente al de las personas que tienen familia. Se constituyen desde una organización de reivindicación de derechos a un nicho de mercado. Ellos logran justificar. Porque realmente son dos hombres que ganan más. Sí, claro. Se reproducen las lógicas de privilegio. Lo que a mí me encanta el ejemplo de Doritos diversos. Son los mismos putos Doritos que se venden en una bolsa heteronormada, solamente que los Doritos diversos vienen en varios colores. Ya está. Y es que, tal como tú dices, el pasar de una reivindicación de derechos a un nicho de mercado reproduce los órdenes jerárquicos y de privilegio. No los pone en discusión, a pesar de que la reivindicación de derechos sí
Sí, Luzmor. Entonces, de alguna manera, si entendiéndolo desde la inteligencia del capitalismo, parte de la inteligencia del capitalismo es convertir en mercado cualquier reivindicación de derechos. Y a partir de eso, Muy bueno. fragmentar la política, que es fragmentar el mercado. Yo leí un artículo que no sé si con la ciencia se circuló o qué, pero que decía, titular, únicamente decía, los artistas contemporáneos, los hipsters, son los mejores agentes del capitalismo. Total. Y agentes gentrificadores. Seguro. De hecho, hay un artículo que salió publicado hace 2 años atrás. Si no encuentro, lo voy a compartir en el WhatsApp, en el grupo del seminario, donde el análisis, el planteamiento es el siguiente: el arte contemporáneo está utilizando los medios más avanzados de la conceptualización económica. O sea, nosotros somos, como decía Guillermina, el ejercicio del arte contemporáneo para el mercado es un agente gentrificador, ¿sí? Es un agente de especulación, y además de especulación casi infinita, ¿sí? Además de que somos un agente de lavado de dinero. Sí. O sea, el coleccionismo es una forma de lavado de dinero en términos esto es lo más lindo. Nosotros somos, no en términos de campo de conocimiento, sino de ejercicio práctico de nuestro oficio. Somos parte de lavado de dinero legal e ilegal. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes de mecenazgo son formas de reestructurar los órdenes impositivos, si lo vemos en términos económicos. Además de que tienen cuestiones éticas y morales que acarrean cuestiones éticas y morales. Entonces, en principio yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Somos un ente, somos una herramienta del capitalismo? Sí. La pregunta sería ¿cuánto grado de discernimiento tenemos en ese ejercicio como herramienta? Porque la mayoría de las profesiones no son, y la mayoría de los campos de conocimiento no son. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender este problema, ¿sí?, cuáles son las consecuencias económicas de nuestro ejercicio, tratamos de ver de cómo podríamos afectar esas consecuencias económicas. Hay una cuestión que quiero señalar, lo vamos a volver a mencionar mañana, pero hay una cuestión que quiero señalar. Uno de nuestros errores más comunes cuando analizamos las consecuencias económicas de nuestro ejercicio es pensar que el mercado de arte es el mercado de galerías. ¿Sí? Vamos a hablar de esto más específicamente mañana. Nosotros estamos, el principal mercado del arte en Latinoamérica es el mercado académico, seguido por el mercado de políticas públicas, y donde entre el 2 y el 5% del total de presupuesto del sistema de arte es el de transacción de objetos de arte. Es una condición de nuestro trabajo ser los agentes económicos, uno de los agentes económicos más perfectos del neoliberalismo, eso es cierto. O sea, no es que esté mal o esté bien, es lo que nos pasa, o sea, una condición, un estado de las cosas. Sin embargo, cuál es nuestra posición política en relación a eso. Y para no decir izquierda y derecha, porque sé que los países que han pasado por gobiernos socialistas latinoamericanos tienen algunas dificultades con esa conceptualización, nosotros tomamos las ideas de Pablo Freire, que es Paulo Freire, brasileño, que explicita una diferencia entre políticas incluyentes y políticas excluyentes. Uno podría pensar que nuestros gobiernos latinoamericanos socialistas o nuestros gobiernos latinoamericanos neoliberales han tenido partido en parte, y según qué parte de la política, en algunos de estos puntos. Pero para tratar de entender política
Excluyente, en eso es bien explícito, es aquella política que beneficia al individuo en la reafirmación constante de su privilegio. El caso de la política incluyente es inclusiva. La política incluyente o inclusiva es aquella política por la cual uno se dispone a distribuir o habilitar el privilegio que tiene para aquellos que no lo disponibilicen. En ese sentido, sí, somos agentes económicos, pero tenemos opciones. Perdón. Y nosotros, es que esto es interesante de este artículo que mencionaba. El arte contemporáneo no inventó, pero encontró una forma de uso práctico de la intangibilidad o de la desmaterialización. Lucy Lipa, o sea, como de 7 años de la desmaterialización en el arte. ¿Sí? Y además, nosotros desarrollamos mecanismos de especulación, tanto a nivel conceptual como a nivel financiero, que son súper útiles para el mercado. ¿Sí? O nosotros somos el ejemplo práctico de lo que describe Deleuze y Guattari en ese libro Capitalismo y Esquizofrenia, de cómo el triunfo del capitalismo es convertirse, no, a diferencia de las economías anteriores, no en codificación de valor de objetos, sino en codificación de esas codificaciones. El triunfo del capitalismo es codificar toda otra economía, no codificar los objetos económicos. Entonces, en el arquetipo también hablan de esto. ¿Qué es lo que hace el arte contemporáneo? El arte contemporáneo desarrolló procedimientos de especulación de valor, de desmaterialización o intangibilización que terminan ejecutados por el mercado cuando Airbnb te vende, no te arrienda un cuarto, Una sino experiencia. una experiencia. Entonces uno dice, Sildo Meirel es cómplice de Airbnb. Obras de inmersión. ¿Sí? El capitalismo entiende muy bien lo que nosotros estamos produciendo, ¿sí? Que son formas económicas, ¿sí? O sea, de administración de las cosas que le damos valor. Y lo que hace el capitalismo, que muchas veces nosotros no sabemos hacer, es convertir nuestros procedimientos económicos en ejercicios financieros, que son problemas diferentes. Nosotros entendemos la economía del deseo, pero no sabemos cobrar por eso. Nosotros entendemos la producción de valor, no solamente la producción material. Nosotros entendemos la producción de valor, pero nos confundimos y terminamos hablando de pintura. Terminamos hablando de la técnica que hace posible la objetualización de lo que llamamos arte. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho la constatación de que eso en este momento es verdadero nos permitiría enfrentarlo, ¿sí? Y generar procedimientos a partir de nuestro entendimiento económico, que es bastante más complejo de lo que podemos discursar, ¿sí? Generar mecanismos de materialización o de ejecución de esos procedimientos. Entonces, solo para terminar con este diagrama, es lo que ya veníamos, antes de pasar al siguiente. Hay un montón de ejemplos de LGTB en esta seminario. Defendiendo el derecho. Hablamos de que hay ciertas organizaciones políticas ciudadanas que han encontrado, a través de una justificación argumental económica, lograr expandir el límite de lo posible dentro de la cultura. Entonces, en ese sentido, dejar de ser violentadas. O sea, dejar de ser violentadas en el sentido de ser aquello otro sobre lo cual uno no se identifica e ingresar al sistema de pertenencia que la cultura establece dentro de un grupo, un Estado-nación. Decimos que la violencia establece el límite en el sentido de que todo orden cultural produce un abyecto, entonces Butler, produce un abyecto sobre lo cual se constituye, o sea,
yo soy Guillermina porque no soy Jorge. Ese límite ese límite es lo que permite a mí entender mi condición identitaria o mi yo. Sin embargo, hay algo bien interesante sobre eso. Cuando uno establece una relación de confianza, uno permite vulnerar el límite para permitirse aprender. Sobre esto vamos a hablar de cómo el arte contemporáneo es capaz de, a través de ciertos mecanismos violentos o perversos, es capaz de vulnerar el límite en función de la producción de conocimiento sobre otras posibles órdenes culturales. Y lo que decimos también es que esta violencia generalmente se justifica moralmente. ¿Por qué hay que pegar al niño? ¿Por qué aprenda? Una pregunta. Sí. No sé qué tan pertinente es, pero este diagrama y el discurso me hace recordar un caso muy famoso, pero no sé qué tan pertinente es, pero ocurrió en París, en el Museo Orsay, al frente de esta pintura famosa de Courbet, El origen del mundo. Cuando un artista, creo que es performance eso, ¿no? Que la pintura, para los que no la conocen, es un vientre así explícito de una mujer. Y la artista fue y se sentó y abrió las piernas. Y la palabra violencia me recordó a eso inmoral porque no sabían qué hacer, las guardias de seguridad, fue un caos. Entonces, me gustaría su análisis de eso, porque me recuerdo ese caso. Y otro caso también parecido acá, no sé si tan parecido, pero que tiene que ver con la moral, es que aquí, en un salón, no me acuerdo si era de julio o de octubre, hace muchos años, una obra que aquí causó mucho revuelo. No me recuerdo cómo era, yo era pequeño. La obra era una imagen de la Virgen y tenía pegados unos paños ensangrentados de los que usan las mujeres. Entonces fue también violento, yo me acuerdo de eso porque fue el revuelo que causó. ¿La de Graciela Guerrero? No, esa no es de Graciela Guerrero. Sí, no, pero la de Graciela era la caricatura de... La cultura, la caricatura es cultura, sí. Sí. Mira, esto tiene que ver, creo que la pregunta, ¿cómo entiendo tu pregunta? Esto tiene que ver con la estructuración del orden, ¿sí? Y cómo nosotros justificamos moralmente ese orden, ¿sí? Cuando tú le preguntas a una persona que está fuera del sistema de arte, ¿qué es lo bello? ¿Qué es bello? Es una internalización de un orden que fue construido culturalmente. Pero ese orden construido culturalmente se entiende como natural. ¿Sí? Es la naturalización de un orden. Entonces, para usar el ejemplo de la vagina, que está exhibida en la pintura, a diferencia de la vagina material del cuerpo de una mujer frente a la pintura, es que el orden de la belleza, del reconocimiento de la belleza en un objeto ya está constituido en el sentido común y en el otro no. ¿Sí? Todos nosotros sabemos que los performers adoran desnudarse y bañarse en sangre, y hablábamos de eso, claro, Sí, es verdad. Pero ¿por qué eso funciona? ¿Por qué todavía funciona? Que los performers se desnuden y generen eso. Porque todavía el orden de lo que nosotros consideramos bello y moralmente aceptable no ha encontrado una manera de organizar eso y lo condena. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la ventaja del arte contemporáneo y cuál es el problema? Que el orden de bueno, bello, verdadero es socrático. ¿Sí? Tiene 25 siglos. ¿Sí? O sea, no por eso está mal, sino simplemente hay que revisar que no esté obsoleto. ¿Sí? Entonces, la vagina de la performer frente a la pintura o sea, la pintura de la vagina, la única diferencia es qué tan integrado está lo que está ocurriendo dentro de los órdenes morales del mundo.
Es solo eso. Hay algo que tú sí, o sea, que está bueno para pensar en ese ejemplo, que es la performer exhibiendo públicamente su vagina de patas abiertas, pone en tensión el orden moral. Que es lo que ella quería, básicamente. Claro, o sea, sí, es intencional, pero lo pone en tensión, o sea, explicita cómo está constituido y establece una estrategia así, que es de shock, pero en realidad uno podría pensar que ¿qué conocimiento produce esa obra? Produce un conocimiento sobre lo espantoso que todavía es enfrentarse a materialmente una vagina y lo habituados y naturalizados que tenemos de ver vaginas en representaciones pictóricas, siendo que cuando Courbet hizo por primera vez esa vagina, generó el shock, que es este mismo que en este momento genera la performance. Hay dos cosas que me gustaría agregar a lo que te pregunté. Uno, es totalmente absurdo que cuando tú vas al Vaticano, las mujeres tienen que cubrirse los hombros con un pañuelo, o tienen que ir con vestimenta que cubra los hombros, ¿sí? A pesar de que adentro de esa iglesia, la mayoría de las estatuas están desnudas. Y el éxtasis de Santa Teresa. Sí. Y la otra es un meme con esa misma pintura, donde está, ¿cómo se llama? Beto y Enrique, el que tiene el mechoncito, creo que es Beto. No, Beto el redondito y Enrique no me acuerdo. El que es el que tiene el mechoncito, está mirando. Beto es el que tiene el mechoncito arriba. Entonces está Beto mirando esa pintura y el mechoncito le queda delante de la página. Muy buena. Es hermoso. Es hermoso. Esa es la capacidad del arte contemporáneo. O sea, esos son los procedimientos que nosotros desarrollamos. Ridiculizamos, ¿sí?, esta necesidad que tenemos de moralizar todos los objetos. ¿Sí? A ver, por favor, si alguien me puede responder. ¿Por qué podemos ver rodillas y codos y no podemos ver vaginas? Una buena razón. Yo pienso que eso refleja cómo los patrones instaurados por la religión perduran en la sociedad. Porque Adán y Eva, lo que se taparon cuando tuvieron conciencia fueron los genitales. Y desde ahí comienza a adquirir esa parte del cuerpo, esa cosa de tabú. Sí, mira, es que para mí hay una cuestión interesante en esto. Primero, la Biblia está en la sección de ciencia ficción. Entonces, el problema es, para mí el problema es el siguiente, el problema moral, de cómo se instala la moralización de la vagina. Es, el sexo es gratis, lo caro son sus accesorios. ¿Sí? El sexo es gratis. Todas las personas tienen todo lo que necesitan para hacerlo. Entonces, si lo entendemos como un proceso económico, ¿de qué manera nosotros convertimos al sexo, que es gratis, ¿sí?, y que todo el mundo puede ejecutar, en un mercado, restringiendo el acceso? ¿Sí? Y restringimos el acceso a partir de la moralización de la forma de usar el sexo. ¿Sí? Para mí esa es la razón por la que no se puede mostrar una vagina. Porque si nosotros mostráramos vaginas, anularíamos el mercado. ¿Sí? Y entraríamos en problemas entraríamos en el problema que tienen todas las... Perdón, destruiríamos el problema de la canción romántica. Eres mía. No, no es tuya. Con suerte está prestada. O sea, primero, es de ella, no es tuya. Y segundo, está prestada. Entonces, destruiríamos, ¿sí?, la estructuración económica del uso del cuerpo. Por eso hay que prohibirlo, para que sea económico. Y la forma en que lo prohibimos es moralizarlo. ¿Te parece? Para traer otro ejemplo que también es muy próximo a la sociedad ecuatoriana, que vos mencionaste el problema de la identidad de los venezolanos. O sea, es bien común que los estados-nación establezcan
su forma de cohesión a través del establecimiento de un enemigo común. El enemigo común generalmente es el inmigrante. Lo sabemos con Trump y su muro en relación a México, y he constatado estando aquí la reticencia, un poco la estigmatización y el problema que está generando que lleguen tantos inmigrantes venezolanos. Entonces, ¿qué es lo más común, por ejemplo, que escuchaba en Quito? Siempre que hay asaltos de cuchillo donde cortan la garganta, es recurrente que sean venezolanos. Entonces, eso estigmatiza a los venezolanos como delincuentes y delincuentes violentos. Uno podría pensar, eso se constituye como un orden moral y se establece como verdadero. Si un venezolano lo hizo, entonces todos los venezolanos tienen esos hábitos, entonces todos los venezolanos son peligrosos. ¿Qué sucede les voy a comentar una práctica de arte contemporáneo aquí en Art Zurich, de Gary Vera, a propósito de este problema. Él trabaja en el Comité del Pueblo, en una región periférica de Quito, donde casualmente hay la inmigración se ha asentado en esa zona porque es barata, hay mucho comercio informal. Sí, está el estigma de que es una zona peligrosa porque se ocurren muchos asaltos y tal, y casualmente ahí viven muchos venezolanos. ¿Qué es lo que hace este artista dentro del programa del encuentro al Zurich? Intenta pensar cuáles son prácticas comunes a quiteños y venezolanos, a ecuatorianos y venezolanos. Y se da cuenta, mientras viaja en el bus, que hay raperos que para juntar plata, es el típico que sube al bus y empieza a rapear sobre la situación que lo circunda. Se da cuenta que hay raperos quiteños y hay raperos venezolanos. ¿Qué es lo que hace? Los reúne a dos chicos, y les dice, vamos a producir canciones juntos. Okay. Empiezan a producir las canciones en esta lógica. Me imagino que más de uno de ustedes ha escuchado cómo rapean, cuestiones de mi familia, la pobreza, el trabajo en la calle, el mundo y tal. Y después de escribir estas canciones juntos, hace un evento en el barrio donde los pone a cantar juntos en la calle y reparte panes de queso, o sea, pan de yuca y arepas, como producciones locales de personas del barrio que son inmigrantes y son locales. Entonces, al ponerlos a cantar juntos, hace evidente que los problemas son los mismos, que los lenguajes son los mismos y que no hay grandes diferencias culturales entre alguien de Venezuela y alguien de Ecuador viviendo en el mismo barrio. Entonces, a través de esa intervención urbana, no podría pensar, de trabajo con la comunidad, con estas dos formas de comunidad, amplía el límite de lo posible de ser imaginado en relación a alguien de Venezuela, porque lo corre del estigma de la delincuencia y lo pone al mismo nivel que cualquier otra persona de esa localidad. Perdón, demuestra que la nacionalidad es adjetiva, ¿sí? Que los problemas en los que están conviviendo tienen más en común que aquello que los diferencia. ¿Sí? Me pasó el otro día conversando con un amigo peruano que publica en su Facebook, dice, la situación está terrible. Esto lo podrían leer en un Facebook de cualquier lugar de Latinoamérica, solamente cambiando los países. La situación está terrible porque la gente que está llegando de país X, ¿sí?, está vulnerando nuestros derechos, nos quita el trabajo, son unos inútiles, que por cierto es una paradoja. Si un inútil te quita el trabajo, tú eres más inútil. O sea, nos quita el trabajo, son unos inútiles y además son delincuentes. Y como es mi amigo, me tomé la libertad de contestarle directamente en el Facebook, no por privado. ¿Sabes cuál es el problema con tu argumento? Que es el mismo que el que ocupan, o sea, el que tú estás ocupando como peruano en relación a los venezolanos es el mismo que ocupamos los chilenos en relación a los peruanos. Jódete, puto. ¿Por qué?
Porque el problema es el delito, no la nacionalidad. Nuestras estructuraciones culturales establecen límites, no solamente para darnos cohesión, ¿sí?, para dar la apariencia de homogeneidad o de individuación, sino también para poder ejercer violencia sobre las cosas, señalando lo que decía Guillermina antes. No toda violencia es inmoral, ¿sí? Hay una violencia consensuada que se llama Estado. El Estado es el ejercicio monopólico de la violencia. Y nosotros necesitamos que el Estado ejerza la violencia monopólicamente para que no haya un narcoestado, por ejemplo. ¿Sí? Y que la policía reprima a algunos reprimibles. ¿Sí? Necesitamos ese límite. ¿Sí? Después, ¿cómo nosotros, cuando separamos la moral de la religión, o sea, volvemos al uso original de moral, es mos moris, el modo de vivir, ¿sí?, cómo nosotros, cuando somos capaces de acordar el modo de vida, ¿sí?, tenemos comportamientos morales, ¿sí?, y la validez de nuestros modos de vida está en la credibilidad del acuerdo. ¿Ustedes se fijaron que en los billetes de... O sea, sí, no voy a hablar sobre Sucre, ¿ya? No se preocupen. ¿Se han fijado que los billetes de $1, de 5 y de 10 tienen el mismo tamaño? ¿Saben lo difícil que es explicarle a un niño? ¿Tú sabes? ¿Por qué? Sí, y a varios adultos. Sí, porque a las instituciones públicas es difícil explicarle la diferencia entre billetes de 5 y de 10. Usted viene a pagar con puros de 5. Lo difícil que es explicarle que una cosa que es igual tiene diferente valor. ¿Por qué tiene diferente valor? Porque nosotros creemos que el que puso el número ahí, ¿sí?, tiene la capacidad de respaldar ese número. Y confiamos en eso. ¿Se han fijado que la mayoría de cosas que tienen que ver con economía se refieren a confianza? Sí, totalmente. O sea, el banco te da crédito. O sea, cree que le vas a pagar. ¿Sí? El que administra los bienes de otros se llama fiduciario. O sea, es una persona a la que le entregaste la fe de la administración de las cosas. Al que más me encanta es comisario. Tiene mucho que ver con curador. Pero el asunto es ese. Nosotros generamos límites, ¿sí?, para que el ejercicio de la violencia, ¿sí?, existe violencia en cualquier acto, como decíamos, violencia epistemológica. Tenemos que establecer un límite cuando la violencia es demasiada, ¿sí? Y ese límite tiene que ser creíble, tiene que estar sustentado en una confiabilidad, ¿sí? Y construimos las nociones de esa confiabilidad. En eso el arte contemporáneo, por ejemplo, el ejemplo que les daba de este artista en Al-Zurich, de la Ribera, pone a prueba la credibilidad, pone en tensión la moral, en este caso el preconcepto de la nacionalidad relacionada a la delincuencia. Entonces nosotros decimos que el arte contemporáneo es capaz de actualizar el orden de la cultura, ensanchar su límite.